Y vamos a hablar primero de la simple y después de la nodular, ¿no? Ahora, la epiescleritis es una enfermedad benigna, autolimitada, recurrente, no progresiva, se presenta en adultos jóvenes y está asociada a enfermedades reumatológicas en un 30%. No es frecuente, pero sí se asocia mucho a eso. Ahora, características. Es la más común. Se trata de una inflamación aguda y moderada, de curso benigno, transitoria y recurrente, autolimitada, que se resuelve de 2 a 21 días. Eso se refiere. De 2 a 21 días se puede delimitar el padecimiento, ¿no? Transitoria y recurrente y de curso benigno. A eso se refiere. Ahora, el cuadro clínico de estos pacientes generalmente van a tener un ojo rojo, como se ve aquí. Y ese ojo es ojo rojo no doloroso. Va a tener una vasodilatación de los vasos conjuntivales y epiesclerales, acompañado de edema. No va a tener coloración violácea. Aquí se ve de color rojo, no se ve de un color violácea como lo vamos a ver en escleritis, que ahí se ve el color de la coroides, ¿no? Es difusa y con nódulos móviles. Entonces, aquí le tocas tú, porque hay dos tipos, la epiescleritis simple y la nodular, ¿no? Y entonces esos nódulos los tocas y se mueven. Y la característica para poder diferenciar de una epiescleritis de una escleritis, yo le pongo felinefrina y en ese momento se tiñe, se pone blanco. Y si se trata de una escleritis, continúa rojo, 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 ¿no? Ahora, aquí tenemos otra epiescleritis y vemos el aspecto que es sectorial y tiene la forma de un nódulo. Vemos una congestión de los vasos conjuntivales y epiesclerales. Hay un edema, ¿sí? Acentuado. Esto sería la forma difusa, mire, ¿sí? Donde abarca todo el ojo, que hay una congestión de los vasos conjuntivales, epiesclerales, edema, ¿sí? Característico de estos pacientes. Aquí sería en un sector, ¿sí? Ahora, tenemos la nodular, la epiescleritis nodular. Es la forma como se presenta, es un nódulo. Es la más severa y persistente de las epiescleritis. Se asocia en el 36% a una enfermedad sistémica y entre ellos tenemos la artritis reumatoide, enfermedades de la dermatitis atópica, la psoriasis, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad intestinal idiopática, que es otro que también te puede originar una epilepsia. No hay predisposición genética y también se basa en mecanismos inflamatorios inmunológicos. Esta es más dura que la anterior, ¿sí? Y esta sí ya se asocia en un 36% con enfermedades de tipo inmunológica, ¿no? Ahora, características. Es muy frecuente en mujeres a partir de la cuarta a quinta década de la vida. Cuarta, quinta y sexta década de la vida, ¿no? El 50% se asocia a patología ocular recurrente. Por ejemplo, los pacientes que tienen una dermatitis atópica, una dermatitis rosácea o una queratoconjuntivitis límbica superior. A eso se refiere. Y entonces, le saltamos esta. Esto se refiere, mire, yo le pongo fluoresceína y veo una congestión conjuntival y episcleral y veo la presencia del nódulo que me lo está marcando la fluoresceína. Entonces, hablo de una epiescleritis de tipo nodular.
Aquí lo llevo a la lámpara de hendidura y todo esto es el nódulo. Y aquí se está haciendo un corte acá. Entonces, con eso ya sé que se trata de una epiescleritis de tipo nodular. Ahora, aquí tenemos otro paciente que tiene una congestión de los vasos conjuntivales, epiesclerales, con un edema. Y veo un nódulo, pero este nódulo tiene la característica que se mueve. Yo lo toco y se mueve. Le pongo felinefrina y se pone blanco. Entonces estoy ante la presencia de una epiescleritis de tipo nodular. Aquí tenemos otro nódulo, mire, ¿sí? Ahora, el tratamiento de estos pacientes que tienen epiescleritis simple o nodular se basa en darle medicamentos derivados no esteroideos, que pueden ser tópicos o sistémicos. Se le pone compresas frías y se le da lubricantes tópicos. Pero generalmente no responde con los analgésicos no esteroideos. Le metemos esteroides a los 4 a 5 días y ya respondió. Complicaciones de estos pacientes es que van a tener un 10% opacidades estromales corneales periféricas. Va a haber adelgazamiento superficial y cambios pigmentarios. Se asocia mucho a una uveitis, ¿sí? En un 11.4%. También puede desencadenar un glaucoma en un 7.8%. Entonces, todo eso tengo que ver. ¿Que me puede originar opacidades estromales? Sí. ¿Que me puede provocar un adelgazamiento superficial con cambios pigmentarios a nivel de la córnea? Sí. Una uveitis y un glaucoma. Eso es lo que me va a dar. Y entonces aquí tengo, miren, una epiescleritis nodular recurrente. Y entonces aquí veo la dilatación de los vasos, tanto epiesclerales y conjuntivales y edema. Pero aquí ya estoy viendo, si comparamos este color, que es blanco intenso, se ve un color azuloso. Quiere decir que la capa de la esclera y lo que se está viendo prácticamente sería la coroides. Ahora vamos a hablar de lo que es la esclera. Esto sí ya es un padecimiento que ya compromete más al ojo, ¿no? Y la vamos a definir como un proceso inflamatorio primariamente escleral que involucra a los vasos epiesclerales y conjuntivales, también lo hace. Se trata de una inflamación crónica de la esclera. Es severa, es destructiva, en las anteriores no, es progresiva y se asocia a enfermedades sistémicas potencialmente letales. A eso se refiere. Entonces, proceso inflamatorio primariamente escleral que involucra a los vasos epiesclerales. Se trata de una inflamación crónica de la esclera, severa, destructiva, progresiva y se asocia a enfermedades sistémicas potencialmente letales, ¿no? Y entre las escleritis voy a estudiar dos, la anterior y la posterior. La anterior tiene 4, se divide en 4 partes. Una sería la escleritis que diga anterior difusa, escleritis anterior nodular, escleritis anterior necrosante, escleritis anterior esclerosante, ya que era necrosante, ¿no? Y entonces estas 3, la difusa, nodular y necrosante, siempre se acompañan a un proceso de tipo inflamatorio. La escleritis anterior esclerosante cursa sin inflamación. Entonces, estas 3, difusa, nodular y necrosante, con inflamación. Esclerosante sin inflamación. Entonces,
hablando ya de epidemiología, el 50% de enfermedades sistémicas está asociada a la artritis reumatoide. Ese es el padecimiento más frecuente que me ataca a la esclera. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres entre la cuarta y sexta década de la vida. Es la más frecuente, la anterior, un 85 a 90%, y el 50% desarrolla afectación bilateral, o sea, en los dos ojos. Las enfermedades reumatológicas incluyen muchas. Tenemos la gota, la artritis reumatoide juvenil, el síndrome de Rayte, la poliartritis y las seronegativas, dentro de las reumáticas. Dentro del tejido conectivo tenemos la neuropatía IgA, poliomiositis, policondritis recurrente y el lupus eritematoso sistémico. Entre las vasculitis sistémicas, la enfermedad de Behçet, la artritis de células gigantes, la poliartritis nodosa, granulomatosas de Werner y la Takayasu. Todo eso incluye dentro de las vasculitis sistémicas. Entre las granulomatosas incluye la enfermedad de Lyme, sarcoidosis y sífilis. Entre las cutáneas incluye la varicela zoster, porfiria y rosácea. Las enteropatías, tenemos la enfermedad de Crohn, que es un problema intestinal, la colitis ulcerativa crónica idiopática, que también me da una escleritis. Entonces, hay múltiples enfermedades que me pueden atacar a la esclera. La escleritis anterior difusa, nodular difusa, se caracteriza por un infiltrado inflamatorio que está asociado a linfocélulas plasmáticas, macrófagos y necrosis. A eso se refiere. Y entonces, entre las escleritis anterior difusas como características, es la más común en un 25 al 50%. Es la menos severa. Es más frecuente en menores de edad y sin prevalencia por el sexo. 25% desarrollan la forma más agresiva y se va a caracterizar porque voy a encontrar un ojo rojo, una hiperemia, pues, ojo rojo, edema del plexo conjuntival y epiescleral, que el cuadro ya se acentúa más. Y aquí lo vemos, desgraciadamente, un ojo rojo con dilatación de los plexos de la conjuntiva y de la epiesclera, acompañada de un edema. Y puede ser sectorial, y puede ser toda la conjuntiva. Y aquí vemos toda la conjuntiva, y aquí está la presencia de un nódulo. Ahora vamos a hablar de la segunda, la escleritis anterior nodular. Es la segunda más común, es más frecuente en mujeres, ataques recurrentes más frecuentes en un 50%. El 20% progresa a la forma necrosante y la característica es un nódulo escleral único o múltiple. Pero estos nódulos tienen como características que son dolorosos. Tú los palpas, le duele y no se mueve. Y los ataques son frecuentes en un 50%. Y aquí vemos un ojo totalmente rojo, ¿sí? Vemos la presencia de un nódulo, vemos la dilatación de los vasos conjuntivales y epiesclerales con el edema correspondiente. Entonces, aquí se describe, ¿no?, como un ojo rojo con dilatación de los plexos conjuntival y epiescleral. Hay dolor cuando uno los toca, son nódulos que no se mueven y hay un edema muy importante. Y aquí lo vemos, un ojo rojo, la congestión de los plexos vasculares epiesclerales y conjuntivales y la presencia de un nódulo. Y no se mueve. Y le hacemos un corte a la lámpara de hendidura y vemos relativamente grande.
Ahora tenemos la otra, que es la escleritis anterior necrotizante, que esa es la más mala. Es la menos común en un 25%, la más severa, ataca a las mujeres a partir de la quinta, sexta década de la vida. El 90% tiene una enfermedad sistémica asociada, la artritis reumatoide, una granulomatosis de Wenner, pero casi el 90% tiene un tipo de enfermedad inmunológica, ¿no? Es bilateral en un 25%, cursan con dolor severo y se va a caracterizar por un infiltrado inflamatorio que se caracteriza por linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y células gigantes. Esa es la característica de estos padecimientos. Y entonces, el mecanismo de esta escleritis anterior necrotizante, primero forma una microangiopatía. Quiere decir que ataca a los vasos sanguíneos. Ahí produce cierres capilares. De ahí, como consecuencia, al cerrarse los capilares, produce necrosis esclerales y da como consecuencia a una ingurgitación de los vasos profundos epiesclerales. Y entonces, al haber ingurgitación de los vasos profundos, va a haber áreas blanquecinas de isquemia. Y entonces también vamos a encontrar el color azul oscuro por necrosis. Y este color azul oscuro me lo va a dar la coroides. Entonces, eso sería el mecanismo. Primero, ataca los vasos, una microangiopatía, cierra los vasos, produce necrosis. De ahí hay ingurgitación de los vasos profundos. Me produce áreas blanquecinas y por último, áreas de color azul oscuro, que habla de necrosis. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo, miren, ¿sí? Y este vaso sanguíneo se va cerrando por complejos inmunes. Y al cerrarse, me va a dar necrosis escleral. Y aquí vemos la ingurgitación profunda de los vasos. Aquí vemos la vasodilatación, tanto epiescleral, conjuntival, y vemos áreas blanquecinas acá, que ya empieza. Y aquí ya vemos, miren, cuando hay una ingurgitación de los vasos, el paso siguiente sería las áreas blanquecinas, que prácticamente me está diciendo que ya se va a romper la esclera. Y aquí vemos, miren, ya hay una necrosis totalmente. Aquí vemos, miren, vean esta parte y todo esto es blanco, ¿sí? El signo ominoso de la enfermedad sistémica, de la escleritis necrosante, el 5% de pacientes mueren a los 5 años de la presentación con una escleritis necrosante. Tú haces el diagnóstico de esto y le dices, señor, lo que dice el libro es que a los 5 años ya se termina el ojo, ¿sí? Y se termina todo. Ya entonces, aquí hay dos cosas para diferenciar. ¿Qué es un estafiloma y qué es una ectasia? Estafiloma quiere decir adelgazamiento de la esclera que va acompañado de tejido uveal. Aquí está el adelgazamiento de la esclera que se acompaña del tejido uveal, ¿sí? La coroides. Y aquí hay un adelgazamiento de la esclera sin tejido uveal. Esa es la diferencia. Que uno hay tejido uveal y en el otro no hay. Ahora tenemos la última, sería la anterior necrosante sin inflamación. Ya vimos las de inflamación. Y entre ellas tenemos la escleromasia perforans. Y esto se caracteriza porque estos pacientes no tienen síntomas. Hay cambios de coloración en esclera. Hay astigmatismos. Hay áreas localizadas de infarto tisular. Es severa, es bilateral, se presenta en mujeres. Casi el 100% se asocia a la artritis reumatoide. Y entonces aquí vemos, mire, el adelgazamiento tan importante y vemos el color azul, que es la coroides. Aquí ya vemos parte de la coroides. Mire. Y aquí vemos esto blanco sería parte de la esclera y todo esto sería el tejido uveal.
Aquí ya vemos todo el tejido uveal que está sosteniendo a la retina y al vidrio, y esta es una parte de la esclera, ¿sí? También esta escleritis, por ser cercanas a la córnea, traen como consecuencia una queratitis estromal, como se ve aquí. Una úlcera, pues. Una queratitis esclerosante que va destruyendo en la periferia de la córnea. Hay adelgazamiento de la córnea y se puede destruir solita, ¿no? Una queratolisis. Estos pacientes le tengo que hacer estudios de laboratorio. Si se trata de una epiescleritis, le mando anticuerpos antinucleares, pruebas de sífilis, ácido úrico y exámenes alérgicos y factor reumatoide. Poquitos, sí, porque se trata de una epiescleritis y que esto no pone en peligro la vida del paciente. En cambio, si se trata de una escleritis, le mando a determinar anticuerpos antinucleares. También le mando anticuerpos antinucleares citoplásmicos de neutrófilos. Enzima convertidora de angiotensina, calcio, biometría hemática, velocidad de cimentación globular, pruebas de sífilis, factor reumatoide, ácido úrico, PPD, para descartar una tuberculosis. Y rayos X de tórax y sacroiliac, ¿sí? Para descartar una espondilitis anquilosante. El tratamiento de estos pacientes se basa en esteroides sistémicos. Ahí les damos prednisolona oral, 1 miligramo por kilogramo de peso. También le podemos dar betametasona o transilona. Tenemos antiinflamatorios no esteroideos que no funcionan. Le ponemos esteroides perioculares, se los introducimos adentro de la cavidad orbitaria y le damos midriáticos. Eso sería esto, ¿eh? Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Gracias, Sí, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego.